Así es. Hola, soy Adolfo Montalvo Parroquín, candidato a presidir el Colegio de Notarios para el bienio 2021-2022. Hola, soy Minerva Cobos, candidata a vocal académica, y los invito a conocer nuestras propuestas. En esta etapa de actualidad es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan cada una de nuestras propuestas y los ejes transversales. Los invitamos a servir con pasión. Sirvamos con pasión. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este taller sobre los aspectos y el manejo del SIGER. Le damos la bienvenida, la planilla Servir con Pasión, y para eso le doy el uso de la palabra a quien encabeza la planilla Servir con Pasión, al notario Adolfo Montalvo Parroquín. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, Minerva. Buenas tardes a todos. Efectivamente, a nombre de la planilla Servir con Pasión, les damos la más cordial bienvenida a este taller. Este taller surge de la recomendación de los compañeros de Papantla y de Poza Rica que visitamos recientemente, privilegiando siempre la sana distancia, en el cual nos tienen referencia a que querían saber cómo podernos dar de alta. Tuvimos un primer ejercicio en el que Natalio Arrieta y el licenciado Ernesto del Castillo nos adelantaron en qué consiste el SIGER, pero hoy en día vamos a tener un taller práctico de cómo podernos dar de alta. Como ustedes pueden saber, en el estado de Veracruz, que somos cerca de 300 notarios, solamente 30 estamos facultados para poder inscribir en el sistema del Registro Público de Comercio, en el SIGER 2.0, y hoy en día que la tecnología nos ha alcanzado, que los trámites que ya no requieren de nuestra presencia se han hecho cotidianos, es muy importante que podamos tener estas herramientas y conocer cómo hacerle, cómo podemos esos 30 notarios convertirnos en el mayor número posible para brindarle a nuestros clientes el acceso a la tecnología y evitar traslados, evitar ahorrar en tiempo y en dinero. En ese sentido, les doy la más cordial bienvenida y les cedo los micrófonos a Natalio Arrieta para que haga la presentación del taller. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos. Bienvenida, Maile. Qué gusto verte por este medio y que podamos compartir esta tarde algunas ideas al respecto. Me gustaría que Minerva también nos pudiera apoyar ahí en presentar tu perfil, que dicho sea de paso, bastante especializado en la materia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra gran amiga, la notaria Maile Hernández Rojas, y me voy a permitir leer su resumen curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Del año 1996 a 1999 ocupó diversos cargos en el área del registro de la Dirección General del Registro Civil del Estado. Del año 2005 al año 2010 fue oficial del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Obtuvo la patente aspirante al ejercicio del notariado en el año 2009 y a partir de enero de 2010 es titular de la Notaría Pública número 22, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz. Ha estudiado diversos diplomados en formación registral y notarial, tiene un diplomado técnico en informática y ha participado en diversos cursos de actualización notarial. Adelante, Maile. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir a todas las experiencias pues que de alguna manera hemos vivido en el registro público, y pues es importante porque pues la tecnología nos está rebasando y aprender a darse de alta, y bueno, pues me invitaron a participar y les agradezco mucho la invitación, y pues para aportar lo mucho o poco, pero aportarlo de corazón. Eso es lo importante, aprender todos juntos. Muchísimas gracias, Maile. Gracias. Maile, ¿recuerdas de este proceso del Registro Público de Comercio?
de más que nada la experiencia en Veracruz también, ¿no? De qué forma fue llevándose a cabo y lo complicado que era en un principio la migración del sistema de libros al sistema de folios. Seguramente tendrás una perspectiva histórica que ahora como notaria lo ves desde otra óptica. Fíjate que sí, que estar en el registro público se aprende mucho. El sistema de SIGER, que era un tema innovador y que a lo mejor cuando empieza no teníamos todas las herramientas, hoy podemos decir que está avanzando muchísimo más porque ahorita vamos más adelante a que nosotros podemos también como notarios ya poder inscribir, pero la emigración yo creo al sistema fue un paso gigantesco y difícil porque hay registros, como ustedes saben, pues muy grandes, como Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, donde era demasiada la carga de trabajo para la migración y ahorita pues fueron los más difíciles. Yo creo que los pequeños pues pudieron emigrar muy rápido, pero teníamos evaluaciones y pues se pudo concretar la emigración y bueno, hoy se está manejando ya el SIGER 2.0 y de alguna manera pues todo lo que estaba en libro ya está en sistema. ¿Sí? Así es, Mayeli, la verdad que compartí contigo esta experiencia, tú desde Jalapa y tu servidora desde Veracruz, en donde nos tocaron estos trabajos titánicos de avanzar en la captura y en la validación, porque había que revisar libros, ver lo que habían escaneado, que a veces, digo, apenas el escáner se empezaba a utilizar, y entonces los libros viejos hacía que lo que se había escaneado, la información no estaba completa. Fue toda una experiencia, Bailé, lo recuerdo. Sí, había hojas ya ilegibles y pues de alguna manera pues había que ver cómo, pero pues se dio el cumplimiento en todas las zonas registrales y se pudo migrar. Como parte de estos temas introductorios, Mele, ¿recuerdas que en un principio teníamos la obligación de adquirir unos lectores biométricos que cuando funcionaban eran buenos, pero que a pesar de ello, pues todos tenemos nuestros dedos dactilares de forma distinta, ¿no? Y este mecanismo que requería, por ejemplo, en Coatzacoalcos, en Veracruz, a Minerva le debió haber tocado, se calentaba, ¿no? O tu dedo sudaba y era complicado, ¿no? Esta clase de elementos adicionales que actualmente ya no se requieren en el sistema, pues se representa uno de los principales retos, ¿no? Seguramente a ti te tocó, Mele, que los primeros notarios que adquirieron en el estado de Veracruz estos lectores biométricos acudían a las oficinas del registro público para solicitar, oye, ¿cómo funcionan? ¿No? E inclusive en algún punto no nada más era el lector biométrico, sino recordarás que había como una tarjeta adicional. Es correcto, sí es así. Pues los que tenían ese lector fue poco funcional, sí, sí de alguna manera, como dices, pues nuestros dedos a la hora de sudar luego no lo reconocía, había diversas complicaciones que lo que hacían los notarios era llevar al registro público el instrumento para que a través del registro fuera, pues ahora sí, registrado el documento, cualquier acto, llámese sociedad, poder o cualquier acto mercantil. Fíjate que gran parte de las dudas que tienen los colegas al respecto va enfocado, creo yo, a los actos más comunes, ¿no? El tema de la constitución de una sociedad, el tema que hemos platicado también, cómo nos damos de alta, ¿no? Yo sigo pensando que el término SIGER 2.0 para uno que es abogado es ya de por sí distante, ¿no? Estamos acostumbrados a términos legales y de repente escuchar un nombre de un sistema que aparte ya va con un apellido, ¿no? 2.0. Dices, ah, caray, si el 1 me costaba trabajo, el 2.0 más, ¿no? Pero al final de cuentas, tú lo recordarás, Mele, también, las formas precodificadas no es más que un extracto del acto jurídico con los elementos esenciales. ¿Qué hacemos o qué se hacía en el registro para inscribir estos actos? Es correcto, es el extracto del documento del notario público en el registro público
para poder llevar a cabo el acto, ¿no? Y poner cada paso que ahorita pues se va a explicar, lo que te pedía el sistema para poderlo dar de alta de alguna manera. A mí me gustaría preguntarte que hoy en día habemos más de 300 notarios y que efectivamente en el estado de Veracruz solamente 30 están dados de altas en el SIGER y que desde sus oficinas pueden hacer el registro. Yo quisiera que nos apoyaras, nos explicaras cuáles son los requisitos para que un notario se pueda dar de alta y pueda inscribir desde su oficina. Claro, Mele, muchas gracias. Bueno, la plática pasada que se tuvo con el licenciado Ernesto del Castillo, de una manera muy atinada nos comentaba, ahora más que nunca, la forma de darte de alta para inscribir desde tu oficina por medios remotos está a la mano de todos. Lo único que se requiere es enviar un correo electrónico, por difícil que parezca, un correo electrónico en donde vas a adjuntar tu patente, vas a adjuntar tu RFC, tu constancia de situación fiscal, vas a adjuntar también un documento en donde nosotros le solicitamos al colegio que verifique que nos encontramos al corriente de nuestros pagos. ¿Por qué? Porque este también es un tema importante. Nosotros, o dentro del estado de Veracruz, a diferencia de otros estados, no tenemos la obligación de suscribir una fianza personal, sino que la fianza que se toma para efectos de garantizar nuestro desempeño en el sistema es esta garantía colegiada que tenemos a través del Colegio de Notarios. Un gran logro que consiguió el Colegio de Notarios en gestión en su momento, la Dirección del Registro Público, y que la Secretaría de Economía únicamente tiene reconocidos a 3 estados para gozar de este beneficio. Hace unos días platicaba con un colega de Tabasco y me decía, oye, pero es que yo tengo que pagar una fianza y francamente no sé si vaya a ocupar tanto el sistema que me convenga realmente desde el punto de vista operativo, pues invertir en ello, ¿no? Nosotros en Veracruz tenemos la gran ventaja de que no necesitamos desembolsar un peso. Es únicamente solicitar a la Secretaría de Economía a través de un correo electrónico que ponen a disposición de todos y que con todo gusto se los podemos compartir, adjuntar escaneados los documentos. La Secretaría de Economía realiza una verificación de que nos encontramos al corriente de nuestro pago de cuotas al colegio y en consecuencia, después de esta validación, nos llega a nuestro correo electrónico un usuario y una contraseña. Y con eso ya tienes acceso al sistema. A diferencia de otros momentos en donde en el SIGER 1, por ejemplo, tenías que acudir a la Secretaría de Economía, tenías que llevar un dispositivo biométrico, ellos te daban una tarjeta con un certificado digital. Parte de lo que platicábamos en la sesión anterior es que con la ley de firma electrónica avanzada, las autoridades a nivel federal que están pues facultadas para emitir estos certificados digitales que se equiparan a la firma autógrafa, pues ya es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. ¿Qué fue lo que hizo la Secretaría de Economía para evitar pues que los funcionarios, que las personas que quieran ingresar a SIGER y que nosotros como fedatarios queramos ocuparlo, pues dijeron, vamos a hacer un trámite simplificado. Si ya ocupamos la e-firma para muchos otros trámites, para dar avisos, para el declaranot, inclusive para firmar las solicitudes de denominación, pues vamos a ocupar la misma y vamos a dejar que sea un proceso más ágil y rápido. Entonces, a través de este proceso de consolidación de firmas electrónicas digitales, la Secretaría de Economía está facultada para ocupar la firma del SAT. No para ingresar al sistema, sino para que nosotros firmemos formalmente las solicitudes que presentamos ante el Registro Público de Comercio. Una gran herramienta, creo yo, que nos pone en una etapa pues de brindar un mejor servicio en este tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Yo creo que es importante hacerles saber a todos los notarios que
Yo creo que su pregunta es, y su pregunta hacia todos, incluyéndome, lo importante era saberlo de la fianza, ¿no? ¿Qué tanto haces de mercantil y si me conviene pagar la fianza? Hoy has aclarado que el colegio lo está absorbiendo, que es uno de los estados y que no lo tenemos que pagar de manera personal. Si yo no hago muchos actos mercantiles, a lo mejor no me conviene darme de alta porque tengo que pagar una fianza. Hoy en día ya el colegio lo está absorbiendo y eso es importante, eso da garantía a que nos podamos dar de alta como notarios y no seamos 30, sino seamos los 300 notarios, ¿no? Porque la tecnología pues nos está rebasando. Fíjate que uno de los ejes rectores de esta planilla es identificar esas herramientas que están a disposición del notariado y potenciarlas. Nosotros estamos, justo como tú lo dices, en un momento histórico en donde debemos ocupar estas herramientas. En el día a día nos ha pasado a todos seguramente. Oye, tengo un acta de asamblea para inscribir, pero el registro público del comercio en ese momento se encuentra cerrado, ¿no? Veracruz ha mantenido de manera operativa todas sus oficinas, salvo casos excepcionales y por muy poco tiempo, pero yo recibí en la notaría en Coatzacoalcos un cliente que decía, mi constitutiva, por efectos de las necesidades del negocio, la tengo registrada en Guadalajara, pero mi actividad principal está aquí en Coatzacoalcos. Entonces, mi socio de Guadalajara ya no quiere seguir, yo quiero un cambio de domicilio, para efecto de que el domicilio social ahora se constituya en Coatzacoalcos. Pero el registro público de comercio allá está cerrado. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y la respuesta es, ocupemos las herramientas y en ese momento yo tuve la posibilidad de decirle al usuario, no te preocupes, le inscribimos vía remoto. No necesitamos que la oficina esté abierta, no necesito trasladarme hasta la oficina del registro y pues eso a nosotros pues nos da una ventaja competitiva, de tal forma que podemos dar una resolución inmediata. ¿Y quién no quiere eso dentro de nuestro día a día, no? Sí, por supuesto. Lo importante es darle resultados a nuestros clientes y que nosotros como notarios, pues, demos ese servicio y que no precisamente como hoy que se vive una pandemia, pues han cerrado instituciones o están parcialmente abiertas y como dices tú, interrumpe el ejercicio notarial porque no le respondes al cliente. Hoy con la tecnología que estamos avanzando, pues realmente es una súper herramienta que los notarios nos demos de alta de verdad para poder pues llevar adelante los actos jurídicos mercantiles. Claro, excelente. Fíjate que dentro de todo este tema, no sé si a ti te pasa, pero la primera vez que yo escuché forma precodificada, dije, ah, caray, ¿qué es eso, no? Sí. ¿Cómo consideras tú que pueda hacerse un poco más ágil este proceso? Porque lo platicábamos al inicio de la charla. La forma precodificada no es que nosotros tengamos que programar nada, es justo lo que hacemos cuando presentamos de manera física y el propio reglamento y el Código de Comercio te dice, tú puedes presentar tu trámite en el Registro Público de Comercio en 2 vías, vía remota o física en ventanilla. Pero lo mismo que llenamos, Maile, para efecto de la presentación vía remota, es la misma información que tendríamos que llenar si lo hacemos vía electrónica. ¿Recuerdas qué complicado era el sistema anteriormente, que tenías que ingresar, meter algunos usuarios y luego te mandaba otras pantallas? ¿Qué te parece si te muestro cómo se ingresa hoy en día? Por supuesto, me encantaría. Sí recuerdo y me encantaría verlo ahorita actualmente, porque sí tuve la experiencia como oficial, el poder hacerlo y hacer o sea, por ventana, ¿no? Pero hoy en día me gustaría, porque estamos hablando del SIGER 2.0, perdón. Mira, te comento, esta es la página que ¿Okay? puedes ingresar inclusive desde cualquier dispositivo móvil. Lo estoy haciendo actualmente desde mi computadora personal. Y el link lo puedes googlear, pones GER y te aparece. Realmente la ruta correcta es esta, rpc.economia.gov.mx, y te manda esta pantalla de inicio. A diferencia del proceso anterior, donde tú debías contar
con una firma electrónica específica, una autorización por parte de la Secretaría de Economía. Ahora el alta a través de este correo electrónico pues te regresa a ti un usuario y contraseña. Y con este usuario y contraseña solamente le tienes que dar aquí en ingresar. Yo ya lo tengo precargado y ya me aparece aquí cuál es mi usuario y contraseña, pero este usuario tú lo proporcionas y la contraseña te la genera el sistema y tú la puedes modificar para que de manera libre puedas poner la que tú quieras. Tan sencillo como eso, como ingresar a tu correo electrónico. Y simplemente le damos ingresar. En automático ya estamos en la plataforma del Registro Público de Comercio de SIGER 2.0, donde puedes realizar la consulta de cualquier folio mercantil a nivel nacional y puedes consultar si tienes algún cliente enfrente que te diga, oiga, Lick, fíjese que yo quiero saber si puedo realizar la inscripción de un acta de asamblea sobre un folio mercantil electrónico que ya tengo registrado. Y dices, híjole, posiblemente si estuviera abierta la oficina, pues le podría decir a mi gestor que vaya o uno personalmente acudir, pero bueno, pues la oficina está cerrada, ¿qué puedo hacer, no? Y tienes dos ventanas. La ventana o la pestaña de consulta y estadística, en donde puedes hacer una consulta pública para poder identificar si la denominación de tu sociedad, la que te están presentando, ya tiene un folio mercantil electrónico, porque justo lo que comentabas, ¿qué pasó con toda esta migración de libros a folios, no? ¿Qué pasa si es una sociedad que por muchos años no ha tenido pues movimiento registral, que únicamente tiene la constitutiva, que por un tema de operación no han realizado alguna modificación que sea susceptible de inscripción y por lo tanto pues no se ha formalizado, ¿no? Entonces, si queremos salir de dudas, aquí puedes darle en consulta pública y entonces tienes varias opciones en donde tú puedes verificar si la sociedad que tú vas a trabajar, pues está aquí. La puedes verificar por folio mercantil electrónico, la puedes verificar por denominación o razón social, o la puedes verificar con el nombre de los socios. Tan sencillo como ponerle aquí el nombre que tú quieras, no lo vamos a hacer para evitar poner alguna cuestión, pero aquí tú le puedes poner la persona moral de carácter mercantil que tú desees ubicar, le das en buscar y te busca en la base de datos a nivel nacional. Entonces, imagínate, Maile, 24 horas, los 7 días de la semana, tú tienes capacidad de resolver en ese momento desde tu oficina. Es una ventaja operativa bastante importante que nos permite a nosotros tener la certeza de que vas a poder concluir el trámite con su inscripción cuando así lo requiera. Y este módulo de consulta pública pues es una herramienta bastante útil para nosotros en la función, pero pues que también está abierta para otros usuarios que la Secretaría de Economía también autorice. A nosotros como notarios en el estado de Veracruz, tener esta gran herramienta no nos cuesta más que mandar un correo electrónico a la Secretaría de Economía. Bastante interesante, ¿no te parece? Por supuesto. Otra pregunta que yo haría es, ¿necesito tener algún equipo especial para poder llevar a cabo una constitutiva? No, fíjate que no necesitas algún equipo especial. Así como entramos a este módulo de consulta pública, vamos a ingresar a la bandeja de fedatario y si te das cuenta, la interfaz del sistema está diseñada para que sea pues, más accesible. Y aquí te dice qué es lo que el fedatario puede hacer. Tienes tu bandeja de trabajo, tienes tus trámites pendientes de firmas, tienes tus trámites en calificación y tienes tus resultados. Ahora, parte de lo que platicábamos la sesión pasada de este tema con el licenciado Ernesto era que teníamos la posibilidad como fedatarios de realizar estos 3 trámites generales. Puedes realizar una solicitud de inscripción, puedes realizar una solicitud de continuidad de inscripción si es que el proceso se encuentra en calificación registral y la oficina del registro te dice, oye, hace falta verificar ahí un dato y compleméntalo, ¿no? Y también puedes realizar una solicitud de certificación si tú quieres imprimir un certificado que acredite que la persona moral se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, desde aquí lo puedes hacer y sin mayor problema. Para responder a tu pregunta, vamos a hacer una solicitud de inscripción, solamente un ejercicio, ¿no? Okay. Y
¿Qué te pide? O sea, si te das cuenta, no me pidió ningún dato adicional, no tuve que ingresar de ninguna otra forma. Yo ya estoy adentro como si hubiera ingresado con mi correo electrónico, con el usuario y la contraseña. Y entonces vamos a poner algunos datos, ¿no? ¿Quién solicita el trámite? Vamos a poner a el buen amigo Juan Pérez, que dicho sea de paso, el otro día puse este ejemplo y el usuario al que le dije me dice, sí, claro, yo lo conozco. Y yo, no es ese Juan Pérez, disculpa, es un Juan Pérez que yo me invento, ¿no? Y aquí te dice, Juan Pérez te está solicitando a ti como notario la formalización de un contrato constitutivo de una sociedad mercantil. ¿Cuál va a ser el domicilio social? ¿Va a ser Aguascalientes? ¿Va a ser Baja California? ¿Va a ser Baja California Sur? ¿O en cualquier otro de los estados de la República? Si te dicen, yo quiero que el domicilio social sea en Guerrero, le pones en Guerrero, investigas si pertenece a la oficina de Acapulco, si pertenece a la oficina de Chilpancingo o si pertenece a la oficina de Zihuatanejo. Tan sencillo como poner esto. Y después te da dos vías de presentación, como lo habíamos platicado en el Código de Comercio y su propio reglamento te dice, el fedatario puede realizar la inscripción de sus trámites por dos vías. La vía de registro inmediato, que no pasa por una calificación registral, y la vía ordinaria, que sí pasa por una calificación registral. ¿Cuál es la diferencia? Que en el trámite inmediato, el notario asume la responsabilidad de que los datos que se incorporan a la forma precodificada son correctos. Mi comentario siempre es, pues de todas maneras lo hacemos aunque lo presentemos en la ventanilla, porque nosotros llenamos una forma precodificada y el registro público únicamente lo copia y lo incorpora al sistema. Entonces, para efectos prácticos, si el acto jurídico pasó ante tu fe, pues tú ya verificaste que reunía todos los requisitos que establece la ley y por lo tanto el hecho de incorporarlos en la forma precodificada te permite realizar este registro inmediato. Vamos a seleccionar registro inmediato de tal manera que una vez firmado ya puedas tú tener la respuesta del folio mercantil electrónico sin mayor trámite y sin calificación. ¿Qué te dice? ¿Vas a generar un nuevo folio mercantil? Pues la respuesta es sí. Entonces validas esta casilla que dice nuevo folio mercantil. Y te pregunta que cuál va a ser la denominación social. ¿Cómo quieres que se llame nuestra sociedad en este ejercicio? Asociados y Hernández. ¿Te parece que sea una sociedad de responsabilidad limitada? Ok. Y lo agregas. Y entonces tú ya estás iniciando tu trámite a través de esta persona moral que pasó ante tu fe y que tú ya estás formalizando y que ahora quieres que se inscriba. Y te dicen, ¿qué tipo de documento fue? El 123. Y es una escritura, una póliza, un oficio, un documento ratificado o un escrito libre. ¿En qué caso se aplica uno? Depende del acto jurídico. Si es una constitutiva, seguro es una escritura. Si fuera a través de un corredor, sería una póliza. ¿En qué momento puede ser un oficio o un documento ratificado? ¿Qué pasa si en vez de ponerle asociados y Hernández, pues se nos fue un teclazo de más y le pusimos asociados y Hernández, ¿no? Porque la H y la J están a un ladito. Lo puedes corregir, no te preocupes. Entonces, en vez de poner una escritura, porque no es un acto jurídico per se, tú puedes incorporar que a solicitud de las partes o por un error material, tú te diste cuenta que se incorporó un dato que no era correcto. Entonces, en esos casos, puedes solicitar oficio, puedes solicitar un documento ratificado, puedes solicitar un escrito libre. Depende de tu criterio para realizar la rectificación y depende del tipo de rectificación que quieras realizar. En este caso, como es una constitutiva, vamos a manejarlo con la escritura 123. Y hasta ahí creo que no representa algún dato adicional. Ahora viene la forma precodificada, que dices, híjole, desde que escuchas el nombre ya te empieza a doler la cabeza. Le das en el signo de más que aparece aquí y te dice, ok, ¿qué forma precodificada quieres? Y tan sencillo, ¿qué acto jurídico vas a realizar? Es la inscripción de un acta de sesión de Consejo de Administración, es la inscripción de un acta de asamblea, pues la constitución de una sociedad, La forma precodificada M4 es la que incorpora los datos constitutivos de una sociedad mercantil.
Entonces vamos a darle aquí en cambiar actos seleccionados y te dice qué quieres hacer. Porque cada forma precodificada tiene ciertas variables. Si tú seleccionas, por ejemplo, un acta de asamblea, te dice cuál es el motivo de inscripción del acta de asamblea. Puede ser un cambio de domicilio, puede ser un aumento de capital social fijo, puede ser el nombramiento de funcionarios, la remoción de los anteriores. Y aquí te da la posibilidad de que desde el inicio tú puedas seleccionar estos datos. En este caso, vamos a constituir una sociedad mercantil. Para efectos del pago de derechos, recordemos que este ejercicio lo estamos haciendo como si tu sociedad la fueras a inscribir en el Registro Público de Guerrero. Entonces, te pregunta, ¿la operación tiene un valor de 0 a 30,000 pesos? No. Si es no, es 0. Si es sí, es 1. Ingrese 1 si la operación es mayor a 30,000 pesos. De lo contrario, ingrese un 0. Vamos a poner que sí es mayor de 30,000 pesos, porque el monto del capital social mínimo fijo es mayor de 30,000 pesos, 35,000 pesos. Con eso decidimos hacer. Y después te pregunta si el documento se elaboró fuera del Estado. Si se elaboró del Estado, pon 1 y de lo contrario es 0. Pues como yo soy notario en Coatzacoalcos, pues sí se elaboró fuera del Estado de Guerrero. Eso le damos, ¿no? Y le damos a aceptar. ¿Qué es lo que hace el sistema a través de este dato? Ya identificó cuáles son las variables para el trámite y cuando yo le dé siguiente, me va a dar la opción de editar ya la forma precodificada. ¿Y qué es la forma precodificada? Ok, nos va a abrir un desplegado de los tipos de sociedad que puedes incorporar. Tan sencillo como decir, ok, es una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a buscarla, te aparecen sociedades cooperativas, financieras, mutualistas, de inversión, sociedad de comandita, y aquí está, la que estamos buscando. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué dices, Maile? ¿Tiene capital variable, sí o no? Sí, tiene capital variable. Vamos a ponerle, tiene capital variable. Y después, algo tan sencillo como cuáles son los datos del instrumento. Instrumento público, ya lo habíamos puesto, 123. Libro, vamos a ponerle 12avo. ¿De qué fecha? Pues como somos bien rápidos, del día de hoy. Hoy mismo lo hicimos, hoy mismo te la voy a entregar, ¿no? Y entonces, ya no te pone que tú pongas los datos de ante qué notario pasó, porque como tú tienes la habilitación, el sistema presupone completamente que todos los datos que tú vayas a incorporar son datos que pasaron ante tu fe. Y por lo tanto, no te genera algún menú adicional. Como en un principio ya habíamos puesto cuál era la denominación de nuestra sociedad, entonces aquí nada más ya lo tiene precargado. ¿Cuál va a ser la duración? Vamos a ponerle duración indefinida. Ahora, ¿cuál va a ser el domicilio social? ¿Recuerdas que habíamos puesto que era Guerrero? Sí. Vamos a poner que es el municipio de... Vamos a ponerle Atoyac. Y el domicilio social le puedes poner lo que tus clientes digan, ¿no? Es un campo libre que puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Entonces, vamos a ponerle el municipio de Atoyac de Álvarez. No precisamente tiene que ser un domicilio, calle, número, tiene que ser el municipio. Fíjate que en muchos casos el domicilio fiscal, y más actualmente con todas las verificaciones que hace el propio SAT, solicitan que sea pues, más específico, ¿no? Y que se equipare el domicilio social al domicilio fiscal. Depende completamente de las necesidades del cliente. Hace unos días platicaba con una persona que me fue a buscar también y me decía, oiga, Lick, lo que pasa es que yo en mi constitutiva le puse que estaba en Avenida Revolución número 310 y pues ya me cerraron la calle y entonces necesito formalizar un acta de asamblea, uno de los socios no está, ¿qué puedo hacer? Como tú le orientes y de acuerdo a las necesidades también de tus clientes. Yo acostumbro, para efectos de domicilio social, pues incorporar el municipio en el que se va a llevar a cabo la constitución de la sociedad, ¿no? Ok. El objeto social, de la misma manera, es un campo libre. Tú puedes poner todo lo que quieras y justo la idea es que así como lo tienes redactado en tu contrato constitutivo, tengas la posibilidad de copiarlo y pegarlo, ¿no? Recordemos que hay pues usuarios que te dicen, yo quiero
objeto social amplio, ¿no? Me voy a dedicar a todo lo que no se encuentre prohibido por las leyes y que pueda ser sujeto de comercio. Pero esencialmente voy a desarrollar actividades de compraventa de bienes inmuebles, ¿no? O desarrollos habitacionales. Pero también es cierto que hay muchas personas que te dicen, pues yo quiero comprar varillas, yo quiero comprar ladrillos, yo quiero comprar lo que quieras. Y realmente la forma en la que tú redactes tus instrumentos, esto la Secretaría de Economía lo previó y te puso un campo abierto libre, en donde tú puedes copiar y pegar de manera amplia, si te das cuenta, todo lo que tú tengas de objeto social. Entonces, vas a tener la certeza de que todo el objeto social que tú incorporaste en tu contrato constitutivo lo vas a poder tener de manera consultable en la forma precodificada. Y por lo tanto, sí. El sistema sí me permite, ya me aclaraste, copiar y pegar para no volver a transcribir. Sí. ¿Tengo el suficiente espacio para, si es muy amplio el objeto social, para poderlo pegar en el objeto social, donde dice el campo? Sí, anteriormente en el SIGER 1, estos campos eran limitados a 256 caracteres, sí, claro. No sé si te acuerdas, y era complicadísimo incorporar estos objetos sociales amplios. Actualmente yo no he tenido problemas, ya es un campo mucho más abierto. ¿Por qué? Porque anteriormente esta información se alojaba en servidores locales. Entonces, entre más información tuviera, ocupaba mayor espacio. Como toda esta información ya se encuentra en una base de datos nacional gestionada por la Secretaría de Economía, ellos tienen la posibilidad de ampliar estos campos. Y decidieron, después de esta retroalimentación con los notarios y obviamente con los registros públicos, pues decir que ciertos campos deberían ser más amplios, ¿no? No sé si te acuerdas también, pero el tema de los nombres, en algunos casos también te limitaba a poner nombres largos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto usuarios que tienen 3 nombres y apellidos compuestos y de repente pues no es lo mismo decir Natalia Alejandro Arrieta que decir 2 nombres intermedios porque legalmente no es la misma persona? Entonces, ya existe mayor dinamismo en el llenado de las formas, previendo las necesidades que tenemos nosotros en la prestación de este servicio. Entonces, vamos a poner un objeto social, ¿qué te parece? Se va a dedicar al desarrollo de casas habitación. Desarrollo de casas habitación. Obviamente es un ejemplo muy burdo, pero para no dedicarle más tiempo. Y después te dice, los campos que tienen marcados asteriscos son los campos necesarios para poder concluir el trámite. Entonces, vamos a poner cuáles son el capital social mínimo, vamos a poner cuáles son los socios, y como pusimos que era más de 30,000 pesos, vamos a poner que son 35,000 pesos de capital social mínimo. Y después te dice, ¿quiénes son las personas que están suscribiendo este capital en la empresa? Y aquí puedes poner si es una persona moral, la razón social o la denominación, si es una persona física, su nombre, su primer apellido, su segundo apellido, su nacionalidad, si es mexicano o extranjero, la dirección, que tú ya lo tienes en un formato de texto en un cuadro y que lo puedes copiar de tu instrumento y pegarlo aquí sin necesidad de estarlo transcribiendo. Esa es una de las ventajas de operación del sistema. Tú vas a poder copiar directamente de tu proyecto y pegarlo directamente aquí. Entonces, reduces muchísimo los tiempos en los que te puedes llevar si te pones a copiar todo esto. Entonces, te brinda la oportunidad de hacerlo. Te pone también campos que nosotros podemos tener de los datos generales de nuestros clientes, como CURP, como RFC, fecha de nacimiento, si es una persona moral, la fecha de constitución de la persona moral, cuál va a ser, en este caso, la parte social que le corresponde y su monto, ¿no? Al final te va a hacer una sumatoria del total de las aportaciones de los socios. Esta es la parte de capital y socios. Yo te quiero preguntar para saber... los campos que te maneja, ahora sí, tienen que los campos forzosos para poner en el sistema. Si yo por error no pongo algún campo, el mismo sistema me va a dar la opción de que no puse el capital social. Sí, vamos a dejar este campo en blanco para que al final nos mande
este proceso de validación del sistema un mensaje de alerta y te va a decir, oye, se te olvidó llenar esto para que tú puedas Perfecto. regresarte. La verdad es que es una muy buena pregunta porque, vaya, repito, ¿no? Si te brindan esta posibilidad de realizar el trámite vía remota y te brindan la posibilidad de hacerlo sin calificación registral, pues es muy eficiente, pero también nosotros asumimos una responsabilidad mayor. Por Entonces, supuesto. sí está muy bueno que el sistema te diga, antes de que lo mandas, verifica que algo no está bien llenado, ¿no? Ok. Entonces, ¿te parece? Lo dejamos en blanco y vemos qué nos dice el sistema. Claro, por supuesto. De repente te brindan algunos campos que puedes tú seleccionar. Si la administración de la sociedad va a ser unipersonal, si va a ser colegiada, qué facultades va a tener este órgano de administración y quiénes lo encabezan. Nombre, apellido, segundo apellido, la fecha de nacimiento y el RFC. Si es socio, ya los tienes en la parte de arriba y los puedes pegar. Si no es socio, lo puedes copiar de tu instrumento y qué nombramiento ostenta. Entonces, en la parte derecha te da la posibilidad de agregar pues más campos. Si es una forma de administración colegiada, formalizaste una persona moral con un consejo de administración, entonces aquí puedes agregar todos los nombres y los nombramientos que tú quieras. Después, también te brinda campos optativos. Si te das cuenta, aquí no tiene un asterisco, simplemente es un campo de elección libre. Si no lo pones, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si quieres incorporar para efectos de publicidad algún nombramiento adicional que no sea la administración o que no sean los apoderados o que no sea el órgano de vigilancia? Entonces, aquí lo puedes agregar. Si quieres incorporar, porque aparte de la representación orgánica del administrador o del gerente, nombraron apoderados adicionales, ok, también tienes la posibilidad de agregarlo aquí para que los apoderados que obren en la constitutiva también tengan publicidad en el registro público de comercio. Ya sabes que luego para efectos de bancos o de licitaciones te dicen debe venir forzosamente el nombre de los apoderados y las facultades expresas. Entonces, ¿qué mejor que ofrecerle a nuestros usuarios? Ok, lo vamos a inscribir en el registro público de comercio para que en la boleta de inscripción consten también los nombres que hacen falta, o bueno, que tú decidiste nombrar. Y al final, como punto adicional y obligatorio, te brinda la posibilidad de que tú incorpores los datos del permiso para el uso de denominación o razón social. Anteriormente teníamos la posibilidad de formalizar estas autorizaciones cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente, pues ya todo pasa a manos de la Secretaría de Economía. Entonces, aquí tú debes de poner el nombre del CUT. El CUT se compone por el primer dígito, que es si la denominación fue autorizada o denegada. Entonces, esta fue una denominación autorizada. Va seguido del año, que es 2020, va seguido del mes, va seguido del día y luego va seguido de un dígito verificador que para efectos de economía ellos tienen forma de checarlo en una base de datos. Y la fecha con la que nosotros recibimos esta autorización para el uso de denominación. Y si tienes alguna otra autorización, pues también lo puedes agregar aquí. Vamos a poner que esta la recibimos el 11 de agosto del 2020. 2020, 08, día 11. Entonces, este es el llenado de la forma. No te pide nada adicional a lo que tenemos en nuestro contrato constitutivo y la gran ventaja es que te permite simplemente copiar y pegar, ¿no? Entonces, es un proceso sí de cuidado porque obviamente todo lo que tú incorpores aquí es lo que va a incorporarse a la inscripción del Registro Público de Comercio y pues si te equivocaste en el nombre, pues todavía tienes la posibilidad de revisarlo en la página siguiente. No vamos Oye, y si me equivoqué en algún dato a la hora de enviar, ¿puedo corregir yo? Sí lo puedes corregir. Después de este punto, que es el punto de captura de información, ¿sí? Te permite guardar la forma. Entonces, hasta aquí no hay nada definitivo. ¿Te acuerdas que no pusimos algunos datos? Sí.
ve todo esto que me ponen aquí a la derecha. Te dice, te hizo falta el valor nominal, te hizo falta la administración, te hizo falta capturar cuáles eran las facultades, cuáles eran las personas que formaban Te parte. alerta de todo. De todo. Entonces, es una gran herramienta para decirte, oye, es que me distraje y no le puse quién era el administrador. No puedes pasar. O sea, desde el inicio el sistema es una verificación en automático con reglas que fueron estipuladas por la Secretaría de Economía para garantizar que todos los folios mercantiles cuenten con los mínimos indispensables. Si la información que tú capturaste no cuenta con los mínimos indispensables, simplemente no puedes continuar. Entonces, la verdad es que cuando yo vi esta parte dije, ok, me siento mucho más tranquilo. Claro, claro. Y te dice todo lo que está ¿Me a un lado. ¿Sí? permiten un segundo? Ya ven que tenemos deshabilitado el chat por cuestiones de seguridad, pero si me permiten, nos están haciendo una pregunta, Rogelio Hernández de Córdoba. Digo, y para hacerlo dinámico e interactivo, dice, comentaste que solo funciona para hacer las solicitudes de inscripción. Entiendo entonces que no se pueden consultar por folio electrónico a alguna empresa, tal y como lo pueden hacer los corredores públicos. Sí, hola Rogelio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Fíjate que estamos justo en el módulo de solicitud de inscripción, pero a inicio de la plática comentábamos que en la pestaña superior derecha tienes la posibilidad de ingresar a la parte de consulta pública. Entonces, si les parece, ahorita hacemos un ejercicio de consulta pública, porque puedes consultar, sí, por folio mercantil, puedes consultar por socios e inclusive puedes consultar por denominación o razón social. Entonces, tenemos todas las herramientas de los corredores como fedatarios. Yo creo que a nosotros nos da una ventaja competitiva mayor. Entonces, es una herramienta que está a la mano de nosotros y muchas gracias por tu pregunta, me parece muy, muy acertada. Gracias, gracias. Gracias. Y tienen otra pregunta, dice, si los notarios que tengan acceso al SIGER 2.0 pueden realizar rectificación por error material en términos del artículo 32 del Código de Comercio. También es de Rogelio. Sí, claro, tú puedes hacer las rectificaciones con base, ya sea en una solicitud que te formalizaron como fedatario, y a mí me ha tocado, inclusive hace poquito tuve una solicitud de rectificación porque era una desarrolladora y entonces cuando lo transcribieron en el momento de realizar la inscripción en el registro, se cambiaron una L y la boleta de inscripción aparecía como desarrolladora. Fue un error que no era imputable al notario porque su constitutiva estaba bien. Es un error que los socios querían corregir. Entonces, ¿cómo se acreditó? Pues tenían la autorización para el uso de denominación, tenían el aviso de uso bueno, el aviso de uso de que ya se había formalizado la sociedad y nosotros, a través de una solicitud firmada por el representante legal, el administrador único, desarrollamos un instrumento en donde se hacía constar que solicitaban a la notaría formalizar la rectificación del folio. Y nosotros incorporamos eso en la forma precodificada, ahorita te la muestro, e incorporamos los datos de los puntos que queríamos rectificar. Para efectos de la constitutiva, como se habrán dado cuenta, hay ciertos datos que nos solicitan, pero cada acto jurídico tiene casillas específicas de verificación. Para la rectificación, como para las actas de asamblea, depende qué es lo que vas a rectificar, es lo que tú le puedes validar, de tal manera que si vas a rectificar la denominación, te modifique la carátula de folio. ¿Qué es la carátula de folio? Ahorita lo vamos a checar. Cuando tú buscas una sociedad, te muestra un concentrado con la denominación, con la duración, con el número con el objeto social, que son los datos base de ubicación de la sociedad. Entonces, puede que tú captures la rectificación, pero si no validas esa casilla, la denominación en la carátula va a seguir teniendo el error. Entonces, sí es importante identificar específicamente qué es lo que nosotros vamos a modificar para que cuando llenemos la forma tengan las consecuencias a nivel sistema de manera correcta. Gracias, Natalio. Muy amable. Gracias a ustedes. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de tener todos estos errores en el llenado de la forma precodificada, no podemos continuar con el trámite.
Esta es la primera verificación que realiza el sistema únicamente de que se cuenten con los datos correctos. No te dice que sean los adecuados a lo que tú tienes en tu instrumento. Lo único que te dice es, oye, te hizo falta esto. Si tú aquí tienes algún error, el sistema no lo va a identificar como algo extraño. Simplemente va a decir, ya llenaste el campo, lo estás haciendo bien. Y te va a permitir pasar a la siguiente ventanilla. Vamos a quitar estos mensajes de error que eran únicamente para que ustedes pudieran darse cuenta que existe, aparte de la verificación que nosotros podemos hacer del llenado o de la calidad del llenado, también existe una verificación previa del sistema en donde te dice omitiste datos, ¿no? Pero supongamos que ya pasamos eso, se llenó de manera correcta, incorporamos el órgano de administración. Yo te quiero preguntar, ¿ya se llenó de manera correcta? ¿Qué comprobante me da y qué características tiene el documento cuando ya hice el llenado correcto? Cuando llenas de forma correcta, te aparece una leyenda en donde te dice los cambios han sido guardados. En vez de que te aparezca todo este checklist en color amarillo, te aparece solamente la leyenda azul que aparecía abajo que dice la información ha sido guardada de forma exitosa. Entonces, supongamos que ya tenemos eso en la pantalla y ya nos dijo, ya incorporaste todos los datos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y aquí te viene el pago de derechos. Entonces, tenemos que pagar 2,560 pesos en términos de lo que el Estado de Guerrero tiene habilitado para el pago y tienes la posibilidad de pagarlo a través de un monedero o a través de portal. Como gran parte de los estados no tiene motores de pagos vinculados, sino que aquí como en Veracruz te metes a tu portal de OVH, imprimes una forma precodificada y de ese formato de pago referenciado viene una línea de captura. Entonces, te da la oportunidad de decir, vamos a abonar a través del portal o a través de monedero. Y entonces, tú puedes ingresar, aquí si se dan cuenta le puse pagar por monedero y pagar por portal. Como no me permite pagar por monedero, aquí nosotros tenemos la posibilidad de realizar el pago en ventanilla y escanear los datos. Déjenme quitar la cámara de aquí. Entonces, agregarlos como datos adjuntos. Oye, yo ya lo presenté para inscripción, pero no me aparece. Entonces, yo ya lo tengo escaneado en PDF, lo cargo y le doy enviar a firma. Cuando yo le doy enviar a firma, aquí no me puedes enviar la solicitud porque no cumple con los requisitos para ser enviados. ¿Cuáles son los requisitos para ser enviados? Todos los mensajes de errores. Si ya estuviera toda la información llena, me diría el sistema, enviado al firmante. Y entonces tú tienes la posibilidad de acudir a esta otra bandeja de trabajo del fedatario, que es pendientes de firma o en calificación. Entonces tú te vas en calificación y aquí te aparece cuál es el acto jurídico que tienes en marcha. Y desde aquí tú puedes optar por dos vías, revisar el acto o firmarlo directamente. Entonces te da siempre la posibilidad de revisar el acto de manera continua. Primero, por una verificación a nivel sistema de que se cuenten con datos. Y después, a través de una verificación que nosotros podemos hacer de manera personal a través de esta opción de revisar. Si ya lo revisaste, entonces solamente es darle revisar y una vez que te da la posibilidad de revisar, le das en firmar y queda ya firmado. Cuando le damos firmar, nos da la posibilidad de hacerlo a través de nuestra firma electrónica. Esta es la única configuración específica que requiere el sistema y lo único que requieres es una computadora con Windows y que tengas habilitada la firma electrónica dentro de tu navegador. Entonces, hay un manual dentro de la propia Secretaría de Economía en donde te dice, vete a configuración, abre opciones de internet, modifica este punto específico y reinicia. Y así se ha logrado hacer la gran mayoría. Nosotros en Coatzacoalcos tuvimos la oportunidad de apoyar a un par de colegas para hacer este proceso y ya quedaron configuradas sus máquinas. Pensaban que tenían que comprar un equipo adicional, que necesitaban una computadora específica y la verdad es que no, es una computadora como la que ocupas para cualquier otro trámite y lo único que necesitas es tu firma electrónica avanzada, tu e-firma del SAT.
y únicamente con eso es suficiente. Como comentaba Rogelio hace un momento, y si me lo permiten vamos a hacer una consulta pública, aquí tienes la posibilidad de realizar esta consulta. ¿Qué te interesa buscar? ¿Un folio mercantil? Ok, vamos a buscar el folio mercantil 1, 2, 3, 4. ¿De qué oficina registral? Y aquí es la gran ventaja de este sistema. Oye, pues yo quiero saber cuál es este folio de la oficina de Veracruz. Entonces, vamos a seleccionar Veracruz y le damos seleccionar. Y entonces, mi criterio de búsqueda va enfocado al folio mercantil electrónico. Y le doy en buscar. En automático el sistema ingresa a la base de datos y empieza a hacer un filtrado de los folios mercantiles que se encuentran registrados en esta zona específica. Y entonces me manda un mensaje de resultado. No sé, no arrojó resultados. Oye, Natalio, ¿y ese búsqueda tiene algún costo? La consulta es pública y no tiene ningún costo. Entonces... No hay un pago de derechos. No. Para hacer la consulta. La consulta no. Si quisieras imprimir una certificación, las certificaciones sí tienen el pago de derechos. Entonces, ya ubicamos el folio 23.405. Esta es la persona moral y desde aquí tú puedes decirle, ok, quiero verificar qué se encuentra anotado en el margen de este folio. Esta es la carátula de folio. Si te das cuenta, en la carátula vienen los datos generales de identificación del comerciante. Viene qué folio mercantil tiene, cuál es la denominación, razón social, cuál es el objeto social, cuál es la duración, el domicilio, nacionalidad, el estatus del folio mercantil electrónico, que es indispensable verificar, porque si tú tienes un estatus de folio mercantil abierto, entonces puedes continuar con el trámite y el sistema te va a permitir inscribir. Si tu estatus de folio no es abierto, entonces no vas a poder continuar con el trámite. Y desde este momento tú le puedes decir a tu usuario, oye, pues tienes un problema en registro público y entonces yo no puedo inscribir el acto que me está solicitando. Te dice qué tipo de persona es, si es física o moral, cuáles son los antecedentes registrales, cuál es el giro, la entidad federativa, el municipio y oficina en donde se encuentra inscrito actualmente y la fecha de inscripción. En este caso, solamente tiene una constitución de sociedad mercantil y desde aquí tú puedes verla. Esto fue una inscripción vía ventanilla, es decir, que lo presentaron de manera física en el registro y desde aquí puedes descargar el PDF a un clic de distancia. Le damos descargar y entonces el sistema empieza a realizar la solicitud y después la descarga de la información. ¿Qué vamos a ver en esta descarga de información? Todo lo que se incorporó en la forma precodificada, que son los datos que justo acabamos de llenar para efectos de ejemplo hace un momento. Si te das cuenta, nos manda un PDF de 5 hojas en donde te dice cuál es la inscripción, si es que esto fue una primera inscripción ya en el sistema de SIGER o se trata de una captura de un sistema histórico. ¿Cuál es el folio mercantil electrónico? ¿Cuándo ingresó? ¿Cuáles eran los datos de constitución? En este caso no los tiene. La fecha, cuál es la denominación y qué fedatario la llevó a cabo. Este es un folio que entiendo migró del ayuntamiento de Tlaliscoya. Ah, mira, hasta, qué suerte. Y te dice todos los datos que te requieres. El objeto social, la nacionalidad, cuál era el capital con el que quedó constituido. Entonces, esta es una herramienta muy interesante que nos permite a nosotros tener la oficina del Registro Público de Comercio abierta las 24 horas desde tu oficina. Es el extracto de la sociedad como nos los expide el registro público. Sí, es la constancia de la forma precodificada M4. Si te das cuenta, aquí viene. Son los mismos datos que nosotros incorporamos para la inscripción en el registro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí al abrir la sociedad, te dice, tiene la Constitución, tiene 5 actas de asamblea, tiene nombramientos de apoderados, revocaciones, y al final tiene un cambio de domicilio de Veracruz a Coatzacoalcos? Entonces, tú ya puedes determinar que si te están pidiendo una protocolización para el cambio de mesa directiva de algo que ya está en otra oficina registral, seguro hay algo de la información que no estás teniendo en la mano, ¿no?
Entonces también te permite a ti gozar de una herramienta adicional de convicción para identificar que la información que tienes es toda la información que requieres. Y pues vaya, creo que este es un dato adicional que nos puede servir a muchos, ¿no? Por lo menos para garantizar que estamos siendo lo suficientemente diligentes en la formalización de ciertos actos jurídicos. ¿Qué te parece, Maile? Pues me parece algo innovador, me parece algo donde todos nos debemos quedar de alta y no tenerle miedo a la tecnología, porque realmente pues es mucho más ágil, mucho más rápido y tenemos la información abierto o cerrado el registro público, ¿no? Entonces ya como fedatario puedes brindar pues tu trabajo de inmediato. Totalmente de acuerdo. Aquí está el perfil, si se dan cuenta es un perfil muy amigable. Y parte de lo que comentaban hace un momento en la pregunta es, pues yo ya tengo una sociedad y en algún momento se incorporó un dato incorrecto y quiero realizar una rectificación por error material. ¿Qué tengo que hacer? Lo que habíamos platicado hace un momento, viene Juan Pérez, ahora vamos a hacerlo muy local, vamos a hacerlo aquí en el estado de Veracruz. Y Juan Pérez te presenta mediante un acuerdo de asamblea que realicen la rectificación porque quedó inscrito de manera equivocada la denominación de la persona moral que ellos ostentan. Supongamos que está inscrita, Rogelio está en Córdoba, ¿verdad, Orizaba? Vamos a pensar Córdoba. que está en Córdoba. Y le dice Rogelio, yo te lo puedo inscribir de manera inmediata, hacemos la protocolización del documento que me está solicitando en este momento y simplemente tiene que seleccionar inmediato. Y entonces, a través de esta verificación, selecciona el folio mercantil de la persona moral que ya se encuentra previamente constituida. Vamos a poner 2, 3, 4, 2, 5, 6. Perdón, es que me quedé oscuras. No te preocupes. Y le vamos a dar buscar. Este no existe, vamos a ver si encontramos otro. Bueno, este es un comerciante. Ya se va a oscurecer también, yo sé. Y bueno, supongamos que es esta la persona moral que quiere modificar, ¿no? Ya tienes tu constitutiva, tienes tu folio mercantil electrónico, y si no tienes tu folio mercantil electrónico, con la denominación de la sociedad puedes ubicarlo. Entonces, ya tengo la mayor parte de la información llena en este momento. Vamos a ocupar el mismo número de escritura y vamos a acreditar que se realiza la solicitud por un instrumento que pasó ante ti. Y vamos a llenar la forma precodificada de rectificación. Entonces, en vez de seleccionar la forma precodificada M4, que es para efectos de constitución de una sociedad mercantil, vamos a ir a un tema de la M26, rectificación por inscripciones o anotaciones. Y entonces, mismo procedimiento. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero rectificar una inscripción. ¿La rectificación es del registrador? Pues no, porque no soy un registrador, lo estoy haciendo en carácter de notario y por lo tanto voy a ingresar un 1. Porque ¿qué te dice? Si la rectificación es del registrador, ingrese 0. Si la rectificación no es del registrador, ingrese 1. Y le damos siguiente. Le damos la palomita para validar la información y le damos un clic en la forma precodificada. Y voilà, el sistema está cargando la forma precodificada que necesitamos llenar. Específicamente la pregunta de Rogelio es, ¿puedo realizar una rectificación por error material? Listo. En términos de lo que establece el reglamento del Registro Público de Comercio, seleccionamos que esta es la opción adecuada para realizar la rectificación porque ya calificamos que se trató de un error en la transcripción del instrumento y por lo tanto le vamos a dar esa casilla de verificación. ¿Y qué te dice? ¿Cuál es la base de la rectificación? Cuando se realiza con base en el documento que dio origen a la inscripción, recordamos que esta vez no, porque fue a través de la protocolización de la solicitud. Entonces, es cuando se presenta a través de un segundo instrumento público que rectifica la inscripción anterior. Esto dependerá totalmente de las características de la inscripción que estás realizando. Si se trata de un error material, porque tú tienes el testimonio en tu protocolo y te diste cuenta que el registro, porque no la inscribiste tú de manera inmediata,
cometió un error al capturar los datos, entonces no necesitas una solicitud adicional porque el documento que origina la rectificación por causa de error material es el instrumento que tú tienes en el protocolo. Y entonces esa sería la opción A. Esta es la opción B porque obra la solicitud de Rogelio en calidad de administrador único de la persona moral. Y entonces vamos a poner los datos del instrumento, 123, libro 12º, del día de hoy, porque como tenemos la posibilidad de hacerlo inmediato, hoy se formalizó y hoy mismo vamos a inscribirlo. Y entonces, ¿qué te dice? ¿Ante quién lo vas a formalizar? Ya no, porque ya lo tienes cargado en el sistema, no lo tienes que llenar. Y vas a buscar cuál es el acto jurídico que necesitas rectificar. Como en este caso solo existe la Constitución, solamente le vamos a dar en la Constitución de la persona moral. Y te dice, ok, ya aquí la tienes, se inscribió vía ventanilla, en qué fecha quedó inscrita y cuál es la forma precodificada que tú vas a modificar. Como se trata de una modificación de sociedad microindustrial, se llenó la M5. Y entonces le vas a dar en persona moral y te va a dar las opciones. ¿En qué consiste la rectificación que tú vas a formalizar? ¿Se equivocaron en la denominación? ¿Se equivocaron en la duración? ¿Se equivocaron en el domicilio social? ¿Se equivocaron en el capital o en los socios? ¿En el objeto o en cualquier otro acto de la forma precodificada? Si se equivocaron en la denominación, porque puede pasar lo que te comentaba hace un momento, que en vez de poner desarrolladora, le pusieron desarrolladora, un error humano que es pues posible. Entonces, aquí le puedes poner la denominación correcta. ¿Cuál va a ser la consecuencia de hacer este proceso de validación de casillas? Que cuando tú verifiques el folio, desde la carátula del folio ya te va a aparecer de manera correcta. Y entonces la inscripción del acto jurídico que pasó ante tu fe está surtiendo los efectos ante terceros de la manera más eficiente posible. Oye, ¿y de qué manera sustento el nombre? Ya sé que puede ser con el permiso y el aviso de nombre de la Secretaría de Economía, pero porque yo digo que me equivoqué en AL, como mencionas tú, desarrolladora, ¿cómo sustento jurídicamente en el sistema o qué tengo que poner, aparte de rectificar la L? O sea, ¿cómo sustento jurídicamente con el permiso y el aviso de nombre? Sí, fíjate que para efecto del sistema, como lo vimos en la constitutiva, te da la posibilidad de incorporar archivos en PDF. ¿Qué es lo que algunos colegas hacen? Y creo que pues, bueno, es totalmente un tema de criterio. Algunos colegas incorporan un escaneo del testimonio y cuando pasan en el tema de la firma, lleva un escaneo del documento que le están entregando al cliente. Por lo tanto, si el día de mañana quieres verificar tu forma precodificada, sí tienes este extracto de la información a través de la forma precodificada, pero también tienes un archivo en PDF que puedes consultar. Entonces, garantizas que la literalidad del documento y tomando en consideración que nosotros somos, pues vaya, notarios de tradición franceses que redactamos, que no nada más es la formalización de un punto a otro, sino también el contenido de nuestro instrumento, pues entonces queda protegido ahí. El sistema que maneja el Registro Público de Comercio, como lo comentábamos la charla pasada, a diferencia del Registro Público de la Propiedad en Veracruz, que es un tema de incorporación del documento, aquí es un tema de folio y de extracción de las partes medulares del acto jurídico. La finalidad del RPC es esta agilidad del trámite. Entonces, te da la posibilidad de ubicar el testimonio, el número de escritura, el volumen y ante qué notario pasó, pero únicamente toma una fotografía del acto jurídico, no todas las cláusulas accesorias o accidentales que sí forman parte de tu testimonio, ¿no? Entonces, lo puedes incorporar si te sientes cómoda. Lo que te dice el registro público es, tú, notario, estás asumiendo la responsabilidad de haber calificado el acto jurídico en el instrumento que pasó en tu protocolo. Por lo tanto, tú dime cuáles son los datos esenciales a los cuales yo debo darle publicidad. Y esa es la esencia del Registro Público de Comercio. Entonces, ¿debes capturar un dato adicional? La respuesta es no debes. ¿Quieres hacerlo? Lo puedes hacer y lo puedes incorporar a través de este dato. Para efectos de denominación,
el documento ideal para comprobar que la denominación es la correcta es la autorización para el uso de denominación o razón social y el aviso de uso que damos ante la Secretaría de Economía. Entonces, cuando se trata de rectificación por error material en denominación o razón social, yo siempre me voy a ese permiso que da la Secretaría de Economía. Creo que es lo más seguro para nosotros y también para nuestro cliente. Por supuesto. Gracias. Gracias, May. Y entonces aquí puedes poner el dato correcto de la denominación. Y le vamos a dar guardar. Esta forma precodificada se llenó en su totalidad y por lo tanto solamente debo poner aquí la inscripción debe decir y dice. Entonces vamos a abrirla de nuevo para hacer el ejemplo de mandar la firma y después la vamos a regresar para que no quede respaldo. La inscripción dice, esta es la denominación original, la podemos copiar, la podemos pegar, y debe decir, vamos a ponerle maquinarias agrícolas, ¿no? Tomando en consideración que el error se trató simplemente de una S. Y entonces ya lo tenemos, pues, perfectamente delimitado. ¿Cuál es el error que tenemos en el folio y cuál es lo que debe decir? Y entonces ya aquí te da la posibilidad de incorporar la línea de captura del pago de derechos que tenemos que hacer en Veracruz. Y podemos ponerle a través del desglose, verificamos que es correcto, que sean los derechos que se tienen que pagar, y le puedo dar en abonar. Y aquí te dice, ¿con qué datos se encuentra cubierto el pago que tú realizaste? Recordemos que para efectos, la Secretaría de Economía no te pide que tú compruebes que pagaste los derechos, porque como fedatario estás actuando de buena fe y asumiendo la responsabilidad de haber hecho el pago correspondiente. Entonces, nosotros estamos sujetos a una verificación que pueda hacer la Secretaría de Economía de que estas líneas de captura existan. Y ahora, si nosotros copiamos la línea de captura y la pegamos en el portal de OVH, entonces podemos verificar si están pagados o no. Anteriormente esto no era posible y existían pues, líneas de captura que no se encontraban pagadas. ¿Cuál es el concepto? Es rectificación de asientos en el Registro Público de Comercio. ¿Y cuál es la fecha límite de pago que viene en tu solicitud? Supongamos que va a ser el día 20 de octubre y le das palomita. Y entonces tú ya tienes tus datos del recibo de pago cubiertos. Si quisieras agregar algún documento en PDF, lo puedes realizar. Y de lo contrario, tan sencillo como enviar la firma. Y entonces tú ya tienes una forma precodificada de rectificación de un instrumento que firmaste hoy y que hoy mismo puedes tú inscribir siendo las 7 de la noche con 15 minutos. Mañana a las 9 de la mañana se lo puedes estar entregando a tu cliente. Creo que es una de las ventajas competitivas que tenemos en la prestación del servicio, donde podemos otorgar de manera inmediata una respuesta definitiva al trámite. Como ya pasó la etapa de captura, ya me aparecen pendientes de firma. Y en pendientes de firma tengo dos opciones. Lo puedo firmar directamente porque lo hice yo y yo lo capturé y ya estoy 100% seguro que los datos que se pusieron ahí son los correctos. O puedo darle revisar porque pues no me dio tiempo de capturar todo yo directamente y entonces le pedí a alguien que me auxiliara, pero quiero verificar que esté correcto. O lo empecé ayer, pero tuve que interrumpirlo y entonces quiero darle una última revisada, ¿no? Si me preguntas, yo siempre antes de firmar trato de revisar 2 o 3 veces porque una palabra que se te vaya de más, debes hacer una rectificación y aparte, pues pagar los derechos por ello, ¿no? Y entonces te brinda la posibilidad de revisar tu forma precodificada. ¿Qué datos pusiste? Si son los correctos, si todo se encuentra conforme a lo que se había solicitado. Y en esta ventana únicamente te permite visualizarlo. Tú no puedes modificar nada, porque esto ya estaba capturado. Entonces, si la denominación pues no es esta, porque ya no es la que correctamente debe llevar el folio, aquí no lo puedes modificar. Lo que sí puedes hacer es regresar a través de cancelar y dices, me equivoqué. Antes de firmar metí un dato que no era correcto. Entonces le das regresar a captura. Y en automático te lo quitó de pendientes de firma
y te lo mandó de nuevo a tu bandeja de trabajo. Perfecto. Es una gran herramienta. La verdad es que yo creo que nos brinda, al menos en esta etapa, la posibilidad de ofertar un servicio más eficiente y obviamente con una mayor pues índice de satisfacción a nuestro cliente, ¿no? Porque ya no le tienes que decir, lo tengo que mandar mañana al registro, si está cerrado, si es de inhábil, si por algún motivo el funcionario no tiene la firma electrónica en ese momento, porque todavía se encuentra en trámite, pues entonces estamos sujetos a factores externos, ¿no? Cuando tenemos esta herramienta en nuestras manos para poder llevar a cabo constitutivas, actas de asamblea y, como comentaba hace un momento, sugerencia del licenciado Rogelio, pues también esto que es muy común, que son rectificaciones. Oye, otra pregunta más. Si yo voy a inscribir en otro estado, como cualquier otro estado, y el monto del pago no es de manera electrónica, ¿me deja continuar con el trámite? Sí, yo hice un ejercicio con un cliente que hizo un cambio de domicilio a Coatzacoalcos, precisamente, y afortunadamente tuve el auxilio de un colega de Guadalajara. Le pedí que fuera a realizar el pago de derechos a la oficina de Hacienda. Me Porque lo no era mandó electrónico. porque no había la posibilidad, es correcto. Pero vaya, parte de lo que hemos comentado, que afortunadamente el gremio notarial parte de este principio de solidaridad y compañerismo, y siempre tenemos una mano amiga que en este momento el sistema no te lo permite, pero oye, no seas malito, échame la mano y ve a pagar los derechos para una acta de asamblea con cambio de domicilio, y entonces con ese comprobante de pago tú lo escaneas, lo subes al sistema y te permite hacer el registro inmediato sin mayor problema. Perfecto. Súper bien. Sí. Pues vaya, obviamente hacer ejercicios de cada uno de los actos es complejo e interminable, pero sí me interesaba que en esta charla tuviéramos todos la posibilidad de ver el sistema, de identificar que no se trata de un proceso tan complejo, que obviamente como cualquier sistema requiere seguir los pasos, pero todos los datos que nos piden aquí son datos que ya tenemos en nuestros testimonios, Maile, y que tenemos la posibilidad de copiar de un archivo de Word y pegarlos directamente aquí, con la gran ventaja de que estamos evitando el viaje a la oficina del registro y estamos acortando los tiempos de respuesta. Sí, pues el consejo a todos también es pues darnos de alta a todos los 300 que estamos en el estado de Veracruz y que ocupemos estas herramientas innovadoras que nos dan, porque pues sí es agilizar nuestro trabajo de alguna manera con estas herramientas y que no le tengamos miedo a la tecnología, que realmente pues a veces nos asusta, pero es importante que vayamos. Yo en el llenado que tú especificaste es muy parecido al registro, a lo que vivíamos registralmente, y bueno, te va dando las pautas. Yo por eso te pregunté que si yo no ponía algún dato me dejaba pasar. Bueno, sí, al final me dices, ya te vota, no llenaste tal campo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera se deben de sentir seguros de que darnos de alta, el mismo sistema nos va a ir guiando. Si en algún campo no lo llenamos, pues te regresarás a llenarlo, ¿no? Y lo que explicaste ahorita al final, que es revisar el documento por si crees que algo faltó y te regresa a la bandeja de trabajo para que tú hagas toda la revisión y estés completamente seguro de enviarlo y de tener los resultados favorables, ¿no? Exacto, pues muchas gracias. No sé si podamos darle la voz a Adolfo, a Mine, para identificar si en algún momento existiera alguna otra pregunta adicional. Me queda claro que dudas en la operación de cualquier sistema sobre la marcha se van dando y parte de lo que nos ha pedido el licenciado Adolfo es brindarles el seguimiento y la posibilidad de acompañarlos en estos trámites, porque todos nos hemos visto, al menos ahorita en esta temporada de COVID, con la necesidad de inscribir algo en otro registro y la movilidad está reducida,
los tiempos de respuesta, pues por lo propio de que las oficinas han tenido que prescindir de la mayor parte del personal, pues también por causas naturales se han extendido un poco más, ¿no? Entonces, creemos que esta es una gran herramienta, parte de la visita que se tuvo a las demarcaciones de colegas del norte del estado, nos decían, pues es excelente la posibilidad de conocer y pues de ver un ejercicio, ¿no? Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de compartirles mi pantalla de trabajo. Es mi computadora personal, no necesitas algún equipo adicional, no necesitas invertir en equipos que se vuelvan obsoletos al cabo de un año. Gran parte y de las ventajas que se tuvo de una manera muy acertada por la Secretaría de Economía es de qué manera podemos hacer que esto sea más ágil para los fedatarios. Y la respuesta fue, ocupemos la e-firma, lo ocupan para todo lo demás, ¿por qué no ocuparla para esto, no? Entonces, después de la implementación de esta firma electrónica, pues abarataron costos, se logró que fuera un proceso más ágil y ahora, como ya no dependemos de la información alojada en servidores locales, sino en un servidor de la Secretaría de Economía, pues nos permite realizar la consulta y el trabajo a la hora que nosotros queramos. Entonces, ¿el sistema es más ágil a esta hora? La respuesta es sí, porque si queremos conectarnos a las 11 de la mañana, pues de repente se vuelve un poquito más lento, ¿no? Porque las oficinas del registro público, porque otros notarios lo están trabajando. Después de las 5 de la tarde, que cierran las oficinas del registro público, entonces el proceso es mucho más ágil, más fluido, te permite avanzar con la misma rapidez que lo hemos visto en este momento y pues vaya, al menos creo que es una herramienta adicional que sí nos da una mejora competitiva en la prestación del servicio. Y en este punto eso es algo invaluable. Natalio, buenas tardes. Para comentarle a nuestros amigos y amigas que nos acompañan que ya pueden abrir su micrófono para hacerte las preguntas directamente si gustan participar. Gracias. Dan el micrófono, solamente tienen que desactivar el silencio que tienen y pueden directamente preguntarte a ti. Sí, hola, soy Cintia. Quiero hacerle una pregunta. Quise hacer la inscripción de una constitución de una sociedad. Son 50 socios. No pude subir el archivo en Excel. Sí. ¿A quién puedo dirigirme para que me den asesoría al respecto? Existe la Dirección de Vinculación del Registro Público de Comercio en la Secretaría de Economía. Si gusta, Cintia, te paso el correo electrónico del titular, que es el licenciado Ernesto. Él se ha mostrado siempre a la mejor disposición de canalizar estas solicitudes a través del equipo que lo apoya. Para efecto de cargar el Excel, como te pasó a ti, en algunos casos es importante el formato del Excel con el que se encuentre guardado. Entonces, si no tienes mayor inconveniente, voy a dejar el correo de la planilla, es servircompasión@gmail.com. Si tienes a bien mandarnos un correo, nosotros podemos compartirte la información y si tienes la confianza, con todo gusto podemos acompañarte para ver si se trata algo del formato, nosotros podemos apoyarte en llevar a cabo tu trámite. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿se requiere algún navegador en específico? Fíjate que para efectos de la firma recomiendan que se haga con Explorer por un tema de estabilidad en el web service con la firma electrónica. Pero yo lo he hecho también desde Google Chrome y en ambos casos de manera exitosa. La única restricción es que debe ser con un equipo con Windows. No puedes firmar en un equipo con Mac, pero creo que la gran mayoría para efectos de los avisos tenemos equipos con Windows. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. ¿Alguien más que desee participar? Están sus micrófonos habilitados, pueden abrirlos, aunque le parezcan apagados, pueden abrirlos directamente ustedes y formular la pregunta que sea de su interés. Pues una plática muy interesante, Natalio, Maile. La verdad que las situaciones han cambiado, como nosotros lo trabajábamos, Maile, con aquel lector biométrico tan pesado, tan difícil, pero ahora afortunadamente ha cambiado y bueno,
Hoy hemos visto cómo podemos cambiar el número y ya dejar de ser 30 notarios en el estado para que, como lo decía la licenciada Maile, pues seamos el total, que estemos trabajando a través de esta plataforma, aprovechando esas tecnologías y, pues, por supuesto, mejorando la economía, porque ya no tenemos que trasladarnos fuera del estado ni fuera del país. Perdón, puedo, discúlpenme compañeros, me tuve que levantar a ratos y estuve un poco intermitente, entonces no sé si habían hecho esta pregunta. Digamos, con el SIGER 2.0 puedo escribir en las 32 entidades, ¿verdad? Incluida la Ciudad de México, sin tenerme que dar de alta aparte, ¿verdad? O lo de la Ciudad de México es otra cosa. Fíjate que el tema del registro público de la Ciudad de México tiene sus particularidades. Todo lo que tenga que ver con la constitución de sociedades mercantiles lo puedes hacer en cualquier estado, incluso la Ciudad de México, sin restricción alguna, con tu alta SIGER. Entonces, ese es un punto bien importante, constitutivas generales. Pero para la inscripción de actas de asamblea o cualquier acto secundario o posterior a la Constitución, el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México tiene la particularidad de que ellos trabajaban con sistemas alternos. Entonces, por el volumen, todavía no han migrado toda la información. ¿Cuál es la recomendación si vas a inscribir algún acto jurídico secundario en el folio? Es antes de que inscribas, realiza esta búsqueda en la consulta pública, pon el nombre, la denominación o la razón social del comerciante que ya se encuentra inscrito, y si te regresa el folio mercantil electrónico y ves que el folio se encuentra abierto, entonces sin problema puedes inscribir lo que tú quieras. Pero si tú lo buscas y no te regresa el folio mercantil electrónico, quiere decir que ellos todavía están en este proceso de migración. Entonces, debes tener cuidado. De lo contrario, SIGER 2.0 no te va a permitir inscribir algo que no tenga folio. No sé si más o menos haya quedado contestado, amigo. Sí, bien, sí, muchas gracias. Retomando entonces la pregunta de Alfonso, Natario. Entonces, si no está abierto el folio, tengo que ir y llevar físicamente a inscribir el documento a la Ciudad de México. Sí. Si es una rectificación, si es un acta de asamblea, sí la debes llevar. El SIGER 2.0 funciona para todos los folios que ya están migrados. Y la única ciudad o el único registro que todavía no se encuentra al 100% es la Ciudad de México. Pero ya tienen un gran avance. Entonces, la experiencia que tenemos con colegas de otros estados, también ellos dicen, oye, pues yo busqué y sí me apareció, ¿no? O sea, yo sí lo tengo, porque mi constitutivo es reciente, porque hace un año tuvieron que inscribir un acta de asamblea y entonces ya tiene un folio mercantil electrónico y ya lo pude hacer. ¿En qué casos no está? Cuando el folio, cuando la sociedad tiene una fecha de constitución pues muy antigua, de los 90, de los 2000, entonces todavía no se, o hay posibilidades de que todavía no se encuentre en el SIGER 2.0. Pero cada vez son menos los casos. ¿Y por qué? Porque bueno, si te piden que ya se encuentre registrada la última acta de asamblea porque hubo un cambio de directivos, un cambio de administración, entonces para inscribirla, en la mayoría de los casos ya hacen una migración. Entonces la respuesta es, verifiquemos siempre a través del módulo de consulta si la denominación o razón social ya tiene folio mercantil. Si ya tiene folio mercantil, vámonos por el registro inmediato porque lo podemos hacer. Si no tiene folio mercantil, entonces tomemos las precauciones de prever la visita al registro público y específicamente a la Ciudad de México. Bueno, perdón, otra pregunta nada más, disculpen que los aprovecho. Otra pregunta, con los cambios de domicilio, nosotros antes siempre inscribíamos, y tenemos mucho la costumbre, inscribíamos en los dos registros. Si yo cambiaba un domicilio, no sé, de Chicotepec a Jalapa, o yo mandaba a inscribir a Chicotepec y luego inscribía en Jalapa. Sí. Ahora con el SIGER 2.0 es igual, porque si yo cambiaba de estado, me hacían pagar en el estado de Morelos, donde inscribía yo el cambio, haz de cuenta, y luego en Veracruz. Sí, ahora, ¿cómo es? ¿Es así igual? ¿Me voy a ir a cancelar uno y luego a meter al otro?
Fíjate que como actualmente ya es una base de datos nacional, el folio mercantil electrónico migró a un concepto distinto. Anteriormente era la identificación del comerciante en la oficina registral. Actualmente es la identificación única del comerciante en el registro público de comercio. Y hay tantas oficinas del registro como oficinas registrales haya, pero existe solamente una base de datos a nivel nacional. Es un tema bien interesante porque a mí me tocó en algún momento conocer del conflicto de una sociedad mercantil que tenía su constitución en un estado limítrofe a Veracruz y que decidieron cambiarse a la zona de Martínez de la Torre. Entonces, ese acta de cambio de domicilio, ese acta de asamblea, se inscribió de manera deficiente en el otro estado, de tal suerte que le inscribieron allá y cuando le inscribieron con nosotros en el estado de Veracruz, había 2 folios abiertos. Y este folio del estado distinto empezó a tener movimiento subsecuente. Inscribieron otra acta de asamblea con otra mesa directiva, con otras cuestiones. Y aquí en Veracruz inscribieron otra mesa directiva con otros apoderados. ¿Qué fue lo que hizo la Secretaría de Economía para evitar que esto sucediera? A ver, vamos a ponerle una regla, que cuando se cree un folio, para que exista un cambio de domicilio, forzosamente debes darlo de baja del registro de origen. Entonces, esto que funciona a nivel sistema nos permite que si nosotros hacemos un cambio de domicilio de Guayacocotla a Coatzacoalcos, ya solo tengamos que hacer la inscripción del cambio de domicilio y seleccionar, esta es la oficina de origen, esta es la oficina de destino. Y entonces nos facilita a nosotros el hecho de resolver de manera eficiente el trámite y que el día de mañana no pasen estas cosas. Actualmente, tú ya con que hagas la inscripción del acto jurídico con la oficina origen y oficina destino, es suficiente para que el folio en automático se migre de una oficina a otra. Mucho más ágil que antes, Alfonso. Y si se presenta de manera registral, como dice el licenciado Alfonso, sí se tiene que hacer, registrar, por ejemplo, en Chicontepec la baja y llevarlo a Coatzacoalcos al registro al nuevo domicilio fiscal. O sea, no, ¿no? Es igual exactamente como si lo hiciéramos nosotros en el sistema. Es correcto, porque anteriormente, recordarán ustedes que estuvieron también en el registro, teníamos unos servidores monstruosos y enormes en donde guardábamos toda la información. Actualmente ya toda esa base de datos se encuentra alojada a nivel nacional. Entonces, el registro público consulta la misma base de datos que consultamos nosotros. Y es el mismo proceso que seguimos nosotros como fedatarios, lo que siguen ellos como registradores. Entonces, tenemos la certeza de que únicamente necesitamos inscribirlo en el registro de origen. Y ya a nivel base de datos se hace la migración para que pase en automático al registro destino. Ok, gracias. Bastante bueno, gracias. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta por allí, de no haberla, y si no tienen ningún otro comentario. Maile, Natalia. Pues yo invitarlos a todos a que se sumen a esta tecnología, incluyéndome, porque me pareció muy innovador. Tenemos muchas herramientas como hacerlo desde nuestra propia oficina, como la pregunta que fue si necesitábamos algún equipo especial, ¿no? Solamente tenemos que tener Windows. Las preguntas que podían tener muchos usuarios era la famosa fianza, que lo absorbe el colegio, y bueno, y las búsquedas que podemos hacer y que no tienen un costo dentro del sistema. Entonces es muy importante que nos demos de alta. Esa es la invitación que yo hago pues a todos los notarios, incluyéndome, para darme de alta. Lo haré en esta misma semana, con mucho gusto. Pues excelente, muchas felicidades, Maile. La verdad que se simplifica bastante el trabajo cuando estamos dados de alta. Yo la verdad que ella tiene rato que lo estoy trabajando y bueno, pues siempre me gustó, desde que estuve en el registro público, me gustó la operación de SIGER. No sé si tengan algún otro comentario, si no daríamos por terminada esta charla tan importante. Y bueno, pues mira, ya se suma una notaria más, esperemos que haya muchos otros que acepten este nuevo reto y verán las bondades de estar dados de alta en SIGER 2.0.
Y bueno, yo me despido invitándoles a que cada lunes nos acompañe en nuestras pláticas y sobre todo en estos talleres en donde estaremos platicándoles sobre el uso de estas plataformas que día a día estamos utilizando y que a veces pues se nos dificulta mucho. Gracias. Pues muy buenas tardes en nombre de la planilla Servir con Pasión y del notario Adolfo Montalvo Parroquín. Nos despedimos de ustedes dándoles las gracias por su atención y nos esperamos en la próxima. Gracias.